Venezuela tiene derecho a la paz, dijo este lunes el presidente venezolano Nicolás Maduro en una conferencia de prensa internacional en la que llamó la atención del mundo sobre el despliegue militar de Estados Unidos sobre su país. Para nadie es sorpresa que América Latina es una zona de permanente disputa, una historia pendular que alberga múltiples resistencias a modelos que se intenta imponer por la fuerza. Desde la lucha por la independencia, la influencia inglesa, el acoso estadounidense, la Operación Cóndor, la imposición del neoliberalismo y la restauración conservadora con dictadores posmodernos, la región se ha caracterizado por la condición combatiente de sus pueblos que han bregado una y otra vez por una integración regional plena desde los linderos del Río Bravo hasta Tierra del Fuego, reencontrando a naciones que en su profusa diversidad albergan un mismo destino. Los agitados tiempos que corren vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de mecanismos de integración para solucionar tensiones y conflictos regionales. El segundo mandato de Donald Trump representa una amenaza creciente para todos los países, especialmente para México y Venezuela, donde desde Washington se ha manejado la idea de una posible intervención territorial. Hoy, la correlación de fuerzas de un continente donde la izquierda pudo recuperar países históricamente secuestrados por gobiernos que se subordinan a los intereses de Estados Unidos está dividida, mientras los gobiernos populares de México, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Nicaragua y Venezuela y Uruguay pugnan por un nuevo capítulo en la cooperación multilateral. Países como Argentina, Ecuador o Perú han boicoteado instrumentos como UNASUR o la CELAC. Algunos incluso han ido más lejos, invitando al país del norte a que instale más bases militares en su territorio. El momento de hoy es crítico, no solo por la amenaza de una posible invasión armada y un aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, en la frontera con México, sino porque las tensiones territoriales han escalado a lugares en disputa como el Esequibo o la isla Santa Rosa en el Amazonas. Esas tensiones ponen en riesgo la estabilidad y la paz en una región que en las últimas décadas ha evitado a toda costa conflictos multilaterales, invasiones directas y que ha firmado pactos como los tratados de Tlatelolco para proscribir el uso de armas nucleares. ¿Es posible construir una nueva integración latinoamericana que consolide a la región como zona de paz? ¿Son suficientes los mecanismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? ¿Qué pasaría ante una eventual intervención militar por parte de Estados Unidos en la región? Nos hacíamos estas preguntas hoy en el editorial de Diario Red y hoy en La Base vamos a intentar responderlas con estos aires de guerra en América Latina que promueve un beligerante Donald Trump. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Bueno, hoy, mientras nuestro compañero Marco Terusci está en plenos procesos burocráticos, lo cubrimos aquí con Estefanía Veloz y con un tema que es realmente preocupante, el masivo despliegue que continúa en el Mar Caribe, la respuesta de Venezuela, la respuesta regional y también algunas filtraciones que se han dado sobre posibles escenarios y planes de Donald Trump, ¿verdad, Estefanía? Sí, hay que entender cómo llegan estas filtraciones, a qué medios llegan, qué implica Axios en este momento para el ecosistema político estadounidense y cómo utilizan las filtraciones, precisamente como tú dices, como presión diplomática, ¿no? Sí, las utilizan como presión diplomática y ahora, noticia de última hora, Donald Trump acaba de confirmar un ataque mortal contra un supuesto barco cargado de drogas procedente de Venezuela. Dijeron que en breve se darán más detalles y nos preguntamos aquí a Estefanía y yo si se trata de puro humo o de un casus belli de verdad. Hoy nos va a acompañar también Naya Sanso, analista internacional, que en su paso por México a la que decidimos aprovechar, así que vamos a arrancar, Juanma. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Y te voy a pedir, Juanma, que vayamos directamente con un vídeo. Porque Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles
y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. 1.200 misiles, 8 barcos, un submarino nuclear y 4.500 marines apuntan a Venezuela, decía ayer Nicolás Maduro en una conferencia de prensa con medios extranjeros. Estados Unidos continúa escalando el despliegue de su parafernalia militar en el Mar Caribe y eleva la tensión en la región. Durante la rueda de prensa, que duró más de 2 horas, Maduro dirigió sus dardos contra el secretario de Estado Marco Rubio, a quien tildó como señor de la guerra. Dijo que la mafia de Miami ha tomado el poder político de la Casa Blanca y que amenazar a Venezuela es amenazar al continente entero. Y si para Marco Rubio fueron dardos, con Donald Trump fue más diplomático. Apeló a su voluntad para reencaminar la relación con Estados Unidos. Pero la incógnita que no se termina de despejar es qué está buscando Washington con este despliegue que en este programa pues venimos siguiendo desde hace semanas. El portal Axios publicó una nota firmada por Mark Caputo, no confundirlo con los Caputos argentinos, ya Estefanía nos hablará más de ese periodista y de ese medio, en la que revelan declaraciones de asesores de Donald Trump. Y parece ser que ni los propios funcionarios trumpistas lo tienen del todo claro y trazan diversas hipótesis que varían desde operaciones contra el narcotráfico hasta intentos de golpe de Estado, pasando por un eventual magnicidio de Nicolás Maduro. Uno de los funcionarios señala que la expectativa de estos señores de la guerra es que Maduro negocie una salida o sea asesinado por miembros de su propio ejército, ansiosos por cobrar la recompensa o normalizar las relaciones con Estados Unidos. Un segundo funcionario consigna que esto podría ser Noriega, parte 2, en referencia a la operación militar de Estados Unidos en 1989 para capturar al presidente panameño Manuel Noriega. En este programa también les hablamos de aquella operación y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Una tercera posibilidad que barajean los asesores de Trump, siempre según Axios, es la de realizar ataques aéreos contra objetivos ligados al narcotráfico. Otra hipótesis que parece más consistente es que el ataque sea contra una planta construida por Rusia que está destinada a la fabricación de municiones para los fusiles AK-103. En fin, Ina, parecen todos buenos augurios. No se terminan ahí las hipótesis o la ensalada, según como lo veas, ¿no? Hay quien dice que la tarea que tendrá la Fuerza Naval apostada en el Caribe será interceptar o hundir embarcaciones sospechosas de estar al servicio del narcotráfico. Justo este reciente anuncio de Donald Trump, del que vamos a hablar ahora en breve. Algunos allegados al presidente estadounidense creen que Nicolás Maduro podría ser blanco de un ataque con drones, pero al mismo tiempo otros funcionarios minimizan esa posibilidad. Total, que los funcionarios de Donald Trump bien podrían decir como Sócrates que solo sé que no sé nada. El que sí podría tener las cosas algo más claras es Marco Rubio, que instrumentalizó el tema de narcotráfico para atacar a gobiernos varios, sin importar lo que haya de cierto. Rubio llegó hoy a México y el jueves va a visitar al presidente Daniel Noboa en Ecuador. Nicolás Maduro se encargó ayer de subrayar la contradicción. Daniel Noboa, su familiar y sus empresas formalmente dedicadas a la exportación de bananas fueron señalados por la Unión Europea como ligados al narcotráfico. Daniel Noboa puede ser narcotraficante, pero además es un buen alumno en la diplomacia de Estados Unidos. Lo segundo siempre puede hacer olvidar a lo primero. Narcotraficante, pero buen alumno, no hay problema. Dictador, pero buen alumno, ningún problema. Genocida, pero buen alumno, bien puede valer un aplauso como el que recibió Netanyahu en su visita al Capitolio. Lo importante es ser obsecuente con Washington y Daniel Noboa lo es. 15 días atrás declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista. Ayudó así a Marco Rubio a seguir alimentando el guión de su embestida contra Venezuela. Eso le otorga un diploma de buen alumno. Y bueno, si hace alguna cosita ilícita, pues siempre nos podemos hacer los distraídos con uno de los nuestros. Los de la vista gorda, como se dice en México. Como la amenaza es continental ante la escalada por Estados Unidos, la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, realizó ayer una reunión extraordinaria de cancilleres y fue convocada por Gustavo Petro, que ejerce la presidencia pro tempore de este organismo y no quiere una guerra en su frontera, lógicamente. La encabezó la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapi, quien hizo declaraciones al terminar este encuentro. Vamos a verlo. Bueno, acabamos de terminar una reunión con los países miembros de la CELAC
asistieron más de 23. El punto que estábamos tratando es un tema de urgencia en razón del despliegue militar de Estados Unidos frente pues a las aguas del Caribe, y pues eso nos llamaba la atención para pronunciarnos respecto a la necesidad de mantener a América Latina como una tierra de paz, fuera de cualquier intervención y en el restricto respeto a las declaraciones de Naciones Unidas y al mantenimiento de la paz y de la soberanía de los países. Mantener a América Latina como una tierra de paz, libre de conflictos y de intervenciones. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, elevó la apuesta en su cuenta de X y señaló que la reunión de cancilleres debería ser continuada por una de los ministros de defensa de la región para definir una posición conjunta frente a este despliegue, que debe considerarse otro acto de matonería inamistosa de Mr. Trump contra América Latina, dice Samper. Además, señala que desde el Tratado de Tlatelolco, América Latina es considerada como una zona de paz en el mundo, libre de armas nucleares y de bases y presencia militares extranjeras. ¿Qué es el Tratado de Tlatelolco? Pues es un acuerdo firmado en 1967 por los países de América Latina y el Caribe para convertirla en una zona libre de armas nucleares. El tratado prohíbe la posesión, desarrollo, almacenamiento o despliegue de armas nucleares. El ámbito de cobertura es desde el paralelo 35 norte en México hasta el Cabo de Hornos, ubicado en una isla al extremo sur de Chile. También establece que la energía nuclear solo será utilizada en la región para fines pacíficos. El tratado cuenta con un organismo de inspección que se encuentra ubicado aquí en la Ciudad de México, llamado OPANAL, Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina. ¿Cómo afecta este tratado a los países que no son de la región y a las potencias nucleares? El tratado tiene dos protocolos complementarios. Uno se refiere a los países extrarregionales que mantienen enclaves coloniales en América Latina. Es el caso de Gran Bretaña, Francia y Países Bajos. Un segundo protocolo se refiere a las 5 potencias nucleares: Estados Unidos, Rusia, China y de nuevo Gran Bretaña y Francia. Todos estos países han firmado los protocolos que los comprometen a no desplegar armas nucleares en la región. ¿Por qué es importante este compromiso? Si Estados Unidos despliega armas nucleares, estaría violando un tratado que suscribe. El Tratado de Tlatelolco surgió ante el peligro de la utilización de armas nucleares en el mundo. Y un grupo de científicos mexicanos tomó la iniciativa, la Cancillería mexicana la planteó el debate y se firmó un tratado aprobado por todos los congresos y parlamentos del continente, de los 33 países de América Latina y el Caribe. El Tratado de Tlatelolco prohíbe la fabricación, uso, utilización o activación de cualquier arma nuclear en todo el territorio que va desde México hasta la Patagonia y en todo el Caribe, en toda América Latina y el Caribe. Está prohibido por un tratado. Y Estados Unidos de Norteamérica debe respetar el Tratado de Tlatelolco. Estados Unidos debe respetar el tratado, pero bueno, no sería la primera vez que irrespete lo que sea, ¿no? En lo que va del siglo, Estados Unidos desparramó sus guerras por el mundo. Lo hizo en Medio Oriente, en África, en Asia Central y también en Europa. Pero al álbum le falta una figurita: Latinoamérica. La administración de Donald Trump y en particular su secretario de Estado, Marco Rubio, parecen anhelar su propia guerra, ¿no? Parecen querer ser los encargados de completar ese álbum. El debate y el enfrentamiento en la cúpula del poder estadounidense, por lo tanto, no parece ser guerra sí o guerra no. El debate y el desacuerdo en la élite es cuánta guerra, qué guerra y contra quién. La administración Biden concentraba la fuerza en su enfrentamiento con Rusia. La administración Trump pretende distender la relación con Rusia, incrementar la tensión con China y también incentivar la militarización de las relaciones internacionales en América Latina. ¿Hay algún hilo conductor? ¿Hay coherencia geopolítica en este
enfoque? Bueno, las guerras desatadas en los últimos 35 años, la ex Yugoslavia, Irak, Libia, Ucrania y la lista sigue, tenían como premisa mantener la hegemonía de los Estados Unidos en todo el mundo y evitar el surgimiento de una alianza que desafíe esa posición. El plan falló. Durante ese lapso, China le puso nitro al motor de su desarrollo hasta convertirse en la mayor economía productora de bienes y servicios del mundo. Por su parte, Rusia modernizó sus capacidades militares y el dolor de cabeza se completó desde que China y Rusia estrecharon su alianza y comenzaron a actuar conjuntamente en la escena internacional. Ahora se les suma la India. Vean el programa de la base que nuestros compañeros de Madrid hicieron hoy. Desde allí va justo de ello. Al compás de esta evolución para la Casa Blanca cambió todo el escenario geopolítico. Antes buscaban evitar un desafío en su hegemonía. Hoy el desafío ya es una realidad y está avanzando. ¿Qué hacer ante esta situación? Esa es la pregunta. Pues hay dos enfoques principales y todos los matices en el medio. Uno es chocar de frente contra esa realidad, contra ese desafío. ¿Qué es chocar de frente? Pues continuar la política que llevaba adelante la administración Biden, mantener la guerra en Ucrania y abrir otro conflicto contra China en Taiwán. Oponerse a la dinámica en curso a riesgo de perderlo absolutamente todo. El segundo enfoque, de manera desarticulada y por momentos contradictoria, es el que tiene una parte de la administración de Trump. Replegarse, negociar condiciones y esferas de influencia. La clave está en el repliegue, porque ahí es donde entra Latinoamérica en la ecuación geopolítica. Replegarse para la Casa Blanca es concentrar recursos en el núcleo imprescindible de su poder mundial, en la región que la diplomacia imperial llama su patio trasero. O sea, digamos, así dice Milei, todos nosotros. O sea, digamos todos nosotros. Pero claro, para poder hacerlo ahora hay un problema. En los últimos 25 años, Latinoamérica se ha convertido en un escenario donde surgieron gobiernos progresistas que impulsaron las experiencias políticas más prometedoras. El repliegue para Estados Unidos supone terminar con esas experiencias, contrarrestar la presencia económica de China en el hemisferio, ni hablar de las armas rusas, que las hay en algunos países, y que en adelante los gobiernos latinoamericanos sean buenitos, calladitos y obedientes. ¿Y cuál vendría a ser la motivación? Nos van a preguntar. Oro, petróleo, gas, litio, agua. Si alguien cree que estamos exagerando, solamente hace falta poner el oído en Estados Unidos. Ellos mismos lo dicen y vaya lenguaje con el que lo dicen. Arthur Stopinan es un personaje muy menor, un asesor de la ex representante por Florida, cubano descendiente Ileana Ros-Lehtinen. Pero vamos a citarlo porque sus palabras ilustran muy bien lo que estamos señalando. En la misma nota ya mencionada de Axios, dice: esta es apenas la primera fase de la limpieza del hemisferio. Hasta ahora América Latina ha estado en un segundo plano de la política exterior. Limpieza, ojo. En esta geopolítica de la administración Trump, Latinoamérica pasa lamentablemente a estar en el primer plano de la política exterior de Estados Unidos. De eso se trata la amenaza contra Venezuela. En el marco de su repliegue, Estados Unidos amenaza a todos los gobiernos latinoamericanos que pongan por delante sus propios intereses. En este lenguaje filofascista, a estos gobiernos hay que limpiarlos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó del impacto que tendría en la región si el ataque se materializa. En su cuenta de X publicó: si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región gran colombiana. Asesinos de masa se adueñarán de territorios movidos por la codicia y los estados se debilitarán como instrumentos de paz social. Por eso, en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional, ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela. Debe haber sujeciones serviles a extranjeros. La región debe coordinar en términos de igualdad su política antinarcotráfico con los extranjeros, pues se trata de un problema de la humanidad, pero en términos de igualdad, no de sumisión, escribió Petro textualmente. Venezuela es un objetivo, pero al mismo tiempo es una excusa para un objetivo mayor, la totalidad de Latinoamérica. Estados Unidos, con su estrategia de repliegue en el mundo, debilita su presencia en otras regiones, mientras que la redobla en su hemisferio. La escalada contra Venezuela está dirigida contra todo el continente. Estados Unidos busca el evento disparador que impida a los países latinoamericanos cualquier atisbo de soberanía y de desalineamiento con su doctrina. Eso se juega por estas horas en el Mar Caribe. Over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat, and you'll be seeing that and you'll be reading about that. It just happened moments ago, and
our great general, head of the Joint Chiefs of Staff, who's been so incredible, including what took place in Iran, knocking out potential nuclear power for a long time to come. I think within a month they would have had it if we didn't do what we did. But he gave us a little bit of a briefing, and you'll see. And there's more where that came from. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time. And we just, these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela. So we took it out, and you'll get to see that after this meeting is over. Un ataque contra un barco de drogas en el Caribe, fíjate, acaba de confirmar. A ver en qué deriva todo esto, ¿no? Está poniendo complicado, pero vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. El 29 de agosto del 2025, Mark Caputo publicó en Axios un artículo titulado Dentro de la diplomacia de cañoneras de Trump con Venezuela, ya traducido al español. Y como nos contaba Ina, el texto reporteaba el despliegue de buques de guerra estadounidenses con miles de efectivos militares. Pero si te parece, Ina, analicemos este artículo y su contexto, porque muestra patrones específicos en el uso de medios de comunicación para transmitir mensajes diplomáticos que no pueden enviarse por canales oficiales. Me parece que lo escuché antes, pero bueno, cuéntanos a qué te refieres. Para esto vamos a repasar parte de las cosas que nos contaste en tu sección, pero desde el lado de las fuentes. Y me refiero a que el artículo de Axios contiene varias versiones contradictorias sobre la operación a la que se refieren. A ver, dinos qué encontraste. Adelante. La primera contradicción aparece en cómo se describe la operación. Axios afirma editorialmente que incluso los asesores cercanos a Trump no están completamente seguros si la diplomacia de cañoneras es una operación de tráfico de drogas con matices de cambio de régimen o simplemente una operación de golpe en Caracas disfrazada de aplicación de ley antidrogas. Según esta versión, ni siquiera el círculo íntimo del presidente sabe cuál es el verdadero objetivo, pero inmediatamente después una fuente anónima contradice esta incertidumbre, declarando que la operación es 105% sobre narcoterrorismo. 105. Si un porcentaje es superior al 100%, ya nos hace dudar de la precisión informativa, ¿verdad? Yo diría, y la misma fuente añade, pero si Maduro termina sin estar en el poder, pues nadie va a estar llorando. Y me suena que la misma fuente sugiere que el verdadero objetivo es derrocar a Maduro, no combatir el narcotráfico. Es como decir una cosita mientras se guiña así un ojo, ¿no? Como en ese meme. Esto es 105% sobre narcoterrorismo, pero si cae Maduro por casualidad, nadie llora, así, ¿no? Más o menos. Totalmente. Sale. Sí, salió muy bien. Una segunda fuente presenta otra versión completamente diferente al comparar la situación, como ya nos contaba Ina, con el Noriega parte 2. Si es como Noriega, entonces no es una operación antinarcóticos, sino preparación para una invasión militar, igual que pasó en Panamá. Y una tercera fuente abandona ya cualquier pretensión legal al declarar que dejar a Maduro en el poder en Venezuela es como hacer que Jeffrey Epstein dirija una guardería. ¿Por qué hacer esta comparación con el pedófilo más conocido de Estados Unidos? Pues porque busca crear repulsión moral que justifique cualquier acción legal o ilegal contra Maduro. Curioso, ¿verdad? Porque recuerdo que la referencia más cercana a Jeffrey Epstein es Donald Trump, según muchas fotos que pululan por ahí. Muchas fotos en internet. Y en un artículo que publicó previamente Mark Caputo en el 18 de enero del 2025, escribió: el equipo de Trump dice que quiere que Maduro siga el camino del recientemente derrocado dictador Bashar al-Assad. Vaya. Entonces, ¿eso de drogas va o no va? ¿De qué cártel era líder Bashar al-Assad? Estas tres versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo, porque si la operación es 105% antinarcóticos, entonces los asesores sí saben que es contradiciendo la primera afirmación de la incertidumbre. Es como la invasión de Panamá, entonces pues no es antinarcóticos, contradiciendo la segunda afirmación. Si el imperativo es moral por esta comparación que les decía con Epstein, entonces las justificaciones legales son irrelevantes, contradiciendo todo el marco antidrogas, y al autor le gustan muchísimo las comparaciones, por cierto. Claro, la aparente objetividad de citar múltiples fuentes oculta que todas provienen
del mismo gobierno y sirven la misma agenda de presión contra Venezuela. Para entender el rol de Axios en esta dinámica, vamos a examinar la trayectoria de sus fundadores y el contexto en el que surgió el medio. Jim Van de Hey, Mike Allen y Roy Schwartz fundaron Axios en el 2016 y lo lanzaron en enero del 2017, días antes de la primera inauguración de Donald Trump. O sea que se puede decir que Axios es un medio que nació con Trump. Exactamente así, y de hecho vamos a escuchar a uno de los fundadores, Jim, explicar el modelo de Axios. You saw that the way people consume news was changing. How did that prompt you to start Axios? It was clear that because technology was speeding everything up, you and me and everyone around us was going to need to know more about technology and China and AI and politics and healthcare. And so the question is, well, that's a lot. How would you solve it? And our theory was you have to have really smart coverage and you have to radically change how the efficiency of how content's delivered. And we called it smart brevity, which is people who have real expertise, who are smart, but then with a huge emphasis on making information consumption, starting with the written word, way more efficient. Journalists tend to be very self-indulgent, and we kind of write a lot of words because that's what really important smart people do. Well, it turns out no one wants to read your damn. Tecnología, inteligencia artificial, negocios, no suena al típico medio de análisis geopolítico. Y desde luego no tiene el presupuesto de estos medios de análisis político. Van de Hey había sido CEO de Político desde su fundación en el 2007, junto a John F. Harris, ambos provenían del Washington Post. Me parece que fue él quien creó el Político Playbook, ¿no? Un newsletter de lectura obligatoria para la élite de Washington. Que se hizo bastante famoso y es un elemento crucial en la expansión de influencia de Axios. Una cosa importante, su asociación con HBO. En noviembre del 2018, Axios lanzó una serie documental de HBO donde Jonathan Swan entrevistó al mismísimo Donald Trump, grabada el 28 de julio del 2020. Un medio nuevo así entrevistando al presidente. Así es. Bueno, sabemos que tienen acercamiento a Washington, que los leen, pero ¿cómo se financian? A ver, cuéntame. Buena pregunta. El financiamiento inicial de Axios provino de inversores como Leary Hippo, Greg Croft y David Bradley, entonces propietarios de The Atlantic, y Cox Enterprise, que es una corporación, un conglomerado multimillonario. La compra de Axios fue por $525 millones en el 2022 y estableció una estructura de control corporativo claramente. Cox posee 70% y controla 4 de 7 asientos de la junta directiva, mientras los fundadores mantienen 30% y 3 asientos. Esta arquitectura preserva la ilusión de independencia editorial, mientras que garantiza el control corporativo total. Alex Taylor, CEO de Cox y miembro del consejo de Axios, es además el principal recaudador de fondos para Cop City, un centro de entrenamiento policial militarizado de $90 millones en Atlanta. O sea, está en el negocio de la información y en el negocio de los policías. Mira tú. Axios es, por tanto, un medio corporativo no independiente. Su modelo de negocio combina publicidad, eventos corporativos, más de $10 millones anuales según DigiDay 2023, newsletters patrocinadas y también suscripciones premium. Funciona como infraestructura de servicios para la élite política y económica, más que como institución periodística independiente, y eso es importante. Además, Estefanía, dijimos que íbamos a hablar sobre el autor de este artículo, ¿no? Caputo, aunque no son familiares, me sigue haciendo bastante ruidito el apellido. Sí, hay como estrés postraumático con el Caputo. Mark Caputo comenzó su carrera en el Miami Herald en el 2003, donde trabajó durante 12 años cubriendo política de Florida. Miami, Florida, el lugar de origen de Marco Rubio. Así es, parece que adivinaste, porque resulta que, hablando de playbooks, Caputo escribió Florida Playbook y cultivó relaciones con figuras clave del Partido Republicano en Florida, incluyendo, como bien tú dijiste, Marco Rubio, entonces senador y ahora secretario de Estado. Caputo opera desde Miami, específicamente desde el área de Doral, donde por cierto se encuentra el Trump National Doral Resort. En Doral viven 27,000 inmigrantes venezolanos que constituyen más de un tercio de la población de la ciudad. Esta proximidad física proporciona a Mark Caputo acceso directo al ecosistema que diseña la política hacia Venezuela. Este incluye a Marco Rubio, Mike Waltz, asesor de seguridad nacional, los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, y líderes del exilio venezolano como Adelis Ferro de la Venezuelan American Caucus. Ahora
Ahora, en Axios, desde enero de este año, Mark Caputo ha publicado 3 artículos sobre la relación de Estados Unidos con Venezuela. Con esos amiguitos, la información vaya que debería fluir. Y parece que está fluyendo. Lo que se dice un trial balloon tradicional que funciona así. El gobierno filtra información a estos periodistas. En marzo del 2025, planes para operación militar contra Yemen fueron filtrados vía Signo antes de su ejecución y los publicó Axios. Los ataques ocurrieron exactamente como se había filtrado. En junio, inteligencia sobre el daño al programa nuclear iraní fue compartida mientras se mantenía en negación oficial y lo publicó Axios. El artículo sobre Venezuela el 29 de agosto, esta evolución sugiere que Axios funciona como canal no oficial pero confiable para mensajes gubernamentales. El artículo de Mark Caputo muestra como caso de estudio exactamente cómo el periodismo puede ser utilizado como herramienta de política exterior. La combinación de un medio con un modelo de negocios basado en acceso, Axios, un periodista con conexiones específicas en comunidades relevantes, Caputo and Doral, y una administración dispuesta a usar filtraciones estratégicas, Trump, crea condiciones para que artículos periodísticos funcionen como instrumentos diplomáticos. Por eso nos pareció importante hoy hacernos eco de esta publicación. En fin, Axios ejemplifica un esquema sistemático de filtraciones que generan mensajes confusos y paranoia también. Venezuela puede o puede no ser objeto de intervención militar, pero el precedente de usar medios privados para diplomacia coercitiva ya está establecido. Gracias, Estefanía. Why does Marco Rubio want to overthrow your government? Good question. Because the people he works for want to steal your oil and anything else valuable that might be under the surface in Venezuela. The dispatch of warships and nuclear submarines to the Caribbean Sea is part of the psychological warfare against the Venezuelan people and is truly aimed at overthrowing the revolutionary government and seizing all its natural resources. Partimos del hecho militar de que tenemos 8 buques y un submarino nuclear al frente y 1.200 misiles apuntando las cabezas de los venezolanos. Nosotros partimos de ese hecho. ¿Quién dice lo contrario? Así que nosotros partimos del hecho de que se está dando la amenaza militar más brutal, extravagante e injustificada de la historia de toda América Latina y el Caribe. Es que ver a Milei y su hermana bailar sobre la cubierta del Titanic es por lo menos un espectáculo para no perderse, un espectáculo que cuesta caro socialmente, claro está, por el costo que tienen los jubilados, los sectores más humildes o las personas con discapacidad, sin ir más lejos. Es de hecho por ahí, con el tema de los fondos para la discapacidad, donde arrancó esta crisis que comenzamos a contar la semana pasada. Vean nuestro programa. Marco, si te parece, empecemos por ahí, por esa crisis, por si alguien se perdió el primer episodio de la saga del desmoronamiento, vamos a llamarlo así. ¿Qué saga la nuestra? Bueno, la crisis tiene 4 pasos que vamos a explicar para que tengan todos los datos necesarios y construir su propio diagnóstico de cuán grave es la situación de un gobierno que hace solo semanas se mostraba a prueba de balas. Empecemos por el paso 1, por los audios de Diego Españolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Estefanía, si podrías recordarnos qué fue lo que pasó. Sí, Españolo, el que era abogado de Milei, lo había visitado 38 veces en la residencia presidencial y 48 en la Casa Rosada y le descubrieron audios donde explicaba cómo existía un sistema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Ahí quedó al descubierto que las empresas que querían venderle medicamentos a la agencia debían pagar una coima o moche, como le decimos en México, de 8% total, del cual 3% iba directamente a las arcas de Karina Milei. O sea que se quedaba con parte del dinero destinado a las personas con discapacidad, a quienes además le recortaron el presupuesto. Imagino que vieron todos los memes que salieron a partir de esto, ¿no? Yo me divertí mucho. Una fiesta, una auténtica fiesta de memes como este que vemos en pantalla, uno entre tantos. Y no solo memes, porque la creatividad popular argentina se puso en marcha musicalmente también, como en el metro de Buenos Aires. ¡Salta Coimera! ¡Salta Coimera! ¡Alta Coimera! ¡Karina, salta Coimera!
Karina, Salta Coimera. Salta Coimera. Karina Salta Coimera. Nuestra pequeña aportación a esta sabiduría popular. Bueno, volvamos a los 4 pasos de la crisis. Ya el escándalo de los audios de Españolo pegó muy duro, como de hecho lo mostraron algunas encuestas, como la de Proyección Consultores de fin de agosto, que reveló que 53.2% de la población argentina califica la gestión de gobierno negativamente y dentro de ese grupo 35.6% lo hace de manera muy negativa. A eso se suma que 51.5% desconfía de su capacidad para gobernar, es un montón, y un 50.8% pone en duda su credibilidad. Y respecto a su honestidad, palabra olvidada en Argentina, solo un 35.1% confía en ella. Números a la baja a puertas de las elecciones. Bueno, vayamos con el paso 2 de la crisis de estos 4 pasos. Resulta que Milei, en pleno escándalo de los audios de Españolo, decidió irse a hacer campaña a la provincia de Buenos Aires para apoyar a su candidato. Y ahí pasó que le arrojaron un brócoli. Milei y su comitiva tuvieron que escapar del acto. ¡Qué sociedad tan violenta! Che, seguro fueron los kirchneristas, peronistas, populistas y marxistas que responden a Cristina Fernández de Kirchner. Bien se sabe de la relación entre la izquierda y los brócolis. En fin, ahí pudo verse algo tan importante como el cambio de humor social, por lo menos de una parte de la sociedad enojada. Y no sería para menos al enterarse que la propia hermana del presidente, a cargo del gabinete de la presidencia, estaría al frente de una estructura de corrupción montada en el robo a quienes tienen discapacidad. Sí, una estructura. Esa es la palabra clave, porque a Karina se le acusó, por ejemplo, de pedir dinero para quienes querían estar en las listas de su partido en la campaña del 2023, de cobrarle a quienes quisieran reunirse o sacarse una foto con el presidente, y se le señala de haberle abierto las puertas a los autores intelectuales de la estafa con la criptomoneda Libra. ¿Se acuerdan de esta criptoestafa, no? Pongo 3 ejemplos, pero hay más, como si todos los caminos de casualidad del dinero sucio condujeran a Karina, la pieza más importante para el presidente. Y Karina es justamente la única pieza insustituible para Milei, el fusible que no puede saltar. Todo puede caer a su alrededor menos su querida hermana Karina Milei. Y acá llegamos al tercer paso de la crisis. Recordemos, el primer paso fueron los audios de Españolo, el segundo paso el rechazo social en un acto de campaña y el tercero fue la aparición de audios filtrados justamente ¿de quién? De Karina Milei. Imagino que esos audios decían algo muy comprometedor. Pues la verdad que no tanto, porque por ahora hubo frases sueltas como no podemos entrar en la pelea entre nosotros tenemos que estar unidos. Pero son muy graves en sí por varias razones. Primero, porque quiere decir que la persona más importante dentro del gobierno fue grabada. Y claro, eso despertó la paranoia de Milei, que ya de por sí tiene una personalidad, digamos que muy inestable. Y segundo, porque solo se difundieron unos segundos o minutos de lo que sería mucho más de audio grabado de Karina Milei. Unos 50 minutos en total se está hablando. 50 minutos de grabación de la persona más importante para Milei y más señalada por corrupción, una bomba. Y el gobierno reaccionó desesperado y saltó sobre la bomba para que no explote. ¿Y qué hizo? Apeló al siempre tan sospechoso Poder Judicial argentino para que un juez de primera instancia prohíba que los audios sean difundidos por cualquier medio de comunicación. Y déjame agregar una cosita, porque siempre hay un poco más en esta Argentina en caída libre. Se descubrió que el juez, de nombre Alejandro Maranello, tiene, escuchen bien, 9 denuncias en su contra, 5 de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su propio juzgado y otras por uso indebido de recursos públicos. ¿Cómo dudar que un hombre así no es objetivo, imparcial, transparente, probo ante el caso de los audios de Karina? Bueno, y además de prohibir la difusión de los audios, que igual están comenzando a filtrarse ahora vía periodistas en Uruguay, el gobierno hizo 2 actos más en su afán desesperado de impedir que la bomba explote. Uno, claro, atacar a los periodistas. Y el gobierno pidió el allanamiento de 2 periodistas que difundieron los audios. Uno es Jorge Rial, ya les contaré más en mi sección. Y al final no era tan la libertad avanza, sino la censura avanza, además, obviamente, de la corrupción avanza. Estamos acá para denunciar una persecución del aparato del Estado contra particularmente nosotros, pero mucha gente más, que lo único que estamos haciendo es informar sobre corrupción en este gobierno. Creemos que esta es otra etapa, que este gobierno en menos de 2 años sistemáticamente ha hecho un plan
que fue primero reprimir, cuando vieron que nadie apoyaba a los reprimidos, nadie los abrazaba a los jubilados, nadie velaba por los trabajadores del Garrahan, dijeron vamos por lo otro, que es meterle la mano en el bolsillo, a los discapacitados. Y vieron que también venía bien, porque nadie decía nada, hasta que apareció Mauro e Ibi Cángaro a destapar esto, y dijeron vamos un poquito más a ver si pasa. Vamos a pedir que lo allanen, vamos a meternos con la libertad de expresión, y algún trasnochado el viernes creyó que me podía meter en cana, que fue el pedido de uno de los que estaban en esa reunión. Vamos a ver a Rial preso. La verdad no lo viví en mi vida, hay que ir muy para atrás para recordar algo así. El viernes me apareció un Falcon estacionado en la puerta de mi casa. Escuchábamos al periodista Jorge Rial, que expuso el martes en la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso. Lo del auto modelo Falcon en la puerta de su casa, a lo que se refiere, para quienes no conocen, el Falcon, Ford Falcon, era el auto emblema con el que la dictadura secuestraba a la gente en Argentina. Y hubo más. Además del pedido de allanamiento de periodistas, la inefable ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, armó una de sus teorías descabelladas que llevan hasta Moscú y Caracas. Claro, esa no la veíamos venir para nada. Nada como involucrar una gran conspiración internacional de escuchas ilegales en medio de una crisis. Rusia, Venezuela, Corea del Norte, China, Irán, Cuba, Ho Chi Minh, el Che Guevara. Todos contra Karina y Javier Milei. Originalísimo. Claro, es más fácil denunciar una inexistente conspiración internacional, hacerse la víctima, que reconocer que alguien del riñón político del gobierno pudo haber simplemente puesto a grabar su celular en una reunión. Cuando el kirchnerismo y sus cómplices se quedan sin ideas y la violencia no les alcanza, recurren a lo mismo de siempre. Pierden poder, inventan caos. Crean un clima de sospecha, de miedo, de incertidumbre. Operan desde las cloacas de la inteligencia ilegal, con vínculos extranjeros, sembrando desconfianza y odio. Esta vez llegaron más lejos que nunca. Espiar en la propia Casa Rosada y en el Congreso de la Nación. Esto es un ataque frontal a la República. Los audios difundidos lo confirman. 2 poderes del Estado habrían sido violados al mismo tiempo, una gravedad inédita en la democracia argentina, y nuestra denuncia lo deja en evidencia. Su método está claro: obtención clandestina de audios, reserva durante meses y difusión escalonada en episodios, exactamente como una extorsión política. Ay, Patricia, Pato, que tenés menos lealtad que Lenín Moreno. Ahora, hay algo que no cierra en todo esto, además de las acusaciones descabelladas. Si los audios son falsos, como dicen, entonces simplemente se los descarta y listo, ¿no? Ningún problema. Entonces, no se entiende. ¿Es una filtración de audios falsos que dicen la verdad? No cierra por ningún lado, la verdad, la explicación del gobierno con sus conspiraciones galácticas, pero por suerte algunos se los tomaron con mucho humor. Justicia dijo que no se difundan los audios de Karina Milei. ¿Yo qué opino? No, que lógicamente es una operación montada por Rusia, Venezuela, Xi Jinping, para un personaje tan trascendente como es Karina Milei, ¿no? Ellos y los peronistas, como siempre, que tienen la culpa de todo, que le han puesto micrófono a esta gente, ¿no? ¿Por qué sentís que Karina Milei es un personaje, como dijiste recién, tan trascendente? Y porque yo creo que el mundo sin ella sería distinto. Está en la geopolítica del mundo. La tienen en cuenta para cualquier tipo de cuestión. ¿En qué te basás para poder dar esa afirmación? Digo, que la tienen en cuenta geopolíticamente en distintas partes del mundo, ¿y como qué? En el tema repostería. En el tema repostería es un referente repostero importantísimo en el mundo entero, junto con Maru Botana, en fin, un montón de gente importante de la repostería. Y en lo que se refiere a los audios, te repito, es una operación montada por los países de Rusia, Norcorea, China, que bueno, quieren de alguna manera sacar el negocio de la pastelería. ¿Es que esto desestabiliza al gobierno? Yo creo que esto es un gobierno de orates y que lamentablemente estamos en manos de ellos. ¿Lo desestabiliza o no para vos? Yo creo que cuando nacieron ya estaban desestabilizados. Nacieron desestabilizados, coincido completamente. Entonces, recapitulemos la crisis de Milei. Paso 1, audios de Españolo con la revelación de la corrupción en la caja de discapacidad.
Paso 2, Milei tuvo que huir de un acto de campaña. Paso 3, están desesperados por los audios filtrados de Karina, de los cuales solo sabemos una pequeñísima parte por ahora. ¿Y cuál es el paso 4, Marco? El dólar, que es la variable más importante para cualquier presidente en Argentina. Y el dólar está subiendo justamente a días de las elecciones, en una situación donde la principal carta de campaña de Milei, además del ataque al kirchnerismo, es la macroeconomía, o sea, el dólar, la inflación, y afirmar que están justamente controlados. Bueno, resulta que no lo están, o el barco está haciendo agua y están viendo cómo sacar esa agua de manera desesperada. ¿Cómo es ese tema del dólar que sube en Argentina? Yo pregunto porque estoy en un país donde la moneda es estable y donde no estamos siempre con la psicosis de cuánto sube, cuánto baja, cuánto sube, cuánto baja. Psicosis es un término que aplica muy bien a este caso, y hay un tema estructural en Argentina: la falta de dólares suficientes que hace que la moneda se devalúe, lo que se conoce como el cuello de botella de la economía argentina. Ante esa falta de dólares estructural, el gobierno de Milei hizo lo que hace todo gobierno neoliberal: tomar más deuda externa, 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y habilitar lo que se llama el blanqueo de dólares, o sea, que la gente que tiene dólares fuera del país los traigan sin tener que explicar de dónde vienen. Si están flojitos de papeles, bien, gracias. Bueno, esos dólares, que como verán no son de actividades productivas, ya no alcanzan porque se fugan, y en consecuencia sube el precio del dólar. Y además, ¿quién va a invertir en un país con ese nivel de crisis? Y esa es la peor pesadilla de Milei: perder el control del dólar, en particular a puertas de las elecciones. Y en consecuencia parece dispuesto a quemar todos sus dogmas y vender los dólares acumulados en el Tesoro, liquidar reservas, en resumidas cuentas, con tal de mantener el dólar y lograr un resultado más favorable el próximo domingo y en las elecciones nacionales de medio término el 26 de octubre. Porque de ese resultado se desprende una correlación de fuerzas, en particular en el Congreso, donde Milei tiene minoría y en las últimas semanas perdió todo control. Peligroso, un presidente inestable emocional y políticamente, que se siente acorralado, desnudo diría, porque estas semanas están evidenciando que lo de su pelea contra la corrupción era mentira y su propia hermana está hasta las manos, que lo de la casta también era mentira porque su riñón político está lleno de casta, que lo de la libertad también era mentira porque persiguen a periodistas, y ahora solo falta que se evidencie que su supuesta expertise en economía siempre fue un pote de humo. Pero claro, un presidente como Milei, acorralado, puede ser peligroso, y no faltan voces que alertan que pueda intentar acciones desesperadas para presentarse en su nueva faceta de víctima, la única que le queda en medio de un barco que se está hundiendo. Gracias, Marco. Sin dudas estamos ante un gobierno a la intemperie, lo estamos viendo, un momento frágil, delicado, faltan 5 días, se nota mucho, y tenés la macro desordenada, las tasas volando, 12 derrotas consecutivas en el Congreso, estoy describiendo, el caso Españolo y pérdida de iniciativa política. Es un gobierno a la defensiva. Si hay que simplificarlo, yo diría, se perdió el control del mercado, hoy se intentó recuperar el control del Congreso y el control del relato. Entonces, ¿cuál es la decisión estratégica política del gobierno en las últimas, yo te diría, 48 horas? Cambiaron el rol. Hoy el rol es víctima. De hecho, la misma Patricia Bullrich dice ayer, estamos ante un momento de debilidad total. Vaya transformación la de Johnny Viale, un poquito más si está, no sé, en Crónica TV o en C5N, ¿no? El virus recorre la televisión argentina. Vamos arriba, Hugo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Ya les contábamos que del barco de Milei se habían bajado algunos periodistas, como el que acabamos de ver, porque sabían que había más audios del círculo de Milei, o así lo insinuaban. Pues a juzgar por las nuevas filtraciones que nos contaba Marco, queda bastante claro que sabían lo que venía y se bajaron antes, claro. Lo que no sabían, Ina, era cuál sería la reacción del gobierno de Milei. Hoy, en esta sección de Cuéntamelo todo y exagera, les voy a mostrar cómo quienes contaron todo son exageradamente perseguidos por la justicia de un país. ¿Te refieres a la justicia de China? ¿Quizás hablas de Colombia?
No, de hecho hablo del país de la libertad, del país donde un hombre llegó a ser presidente. Ese hombre soñó algún día que la gente pudiera vender sus órganos si hacía falta. Me refiero a Argentina, porque resulta que los audios filtrados han puesto muy nervioso al gobierno de Milei y como no encuentran al topo, pues van directamente a quienes los están publicando. Inesperado. Así que de la creadora de Golpea a un jubilado y haz patria, dispárale a un fotógrafo, mándalo a coma y di que es kirchnerista. También la de los hinchas quieren dar un golpe de estado. Llegó denuncia a los periodistas que difundieron el audio de Karina Milei. Vamos a escucharlo de la mismísima ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, con el mismísimo Majul, que sí, hoy vamos a volver a hablar de él en esta sección. Eso no son periodistas, son operadores, vienen operando contra personas, vienen operando, no son periodistas. Periodistas son los que chequean la información, los que son serios, los que creen en la libertad de expresión. Y acá no estamos hablando de una opinión, porque en la opinión cada uno puede decir lo que quiera. Y hoy cada ciudadano en las redes o en los medios puede decir lo que quiera. Estamos hablando de un audio grabado en la Casa de Gobierno. Entonces, no estamos comprometiendo la opinión de los señores estos. Estamos hablando de una operación que tiene denuncias previas de intromisión de agentes inorgánicos de otros países, porque el caso de Rusia negaron que fueran ellos, pero nosotros tenemos la operación que hay hoy de agentes rusos en la Argentina. Entiendo. Tenemos al gendarme Gallo secuestrado en Venezuela. Una ensalada. Bullrich aseguró que quienes filtraron los audios, los señores estos, no son periodistas, sino que buscan desestabilizar al gobierno. Y las pruebas, bueno, las que tiene ahí colgadas. Lo que hace esto más peligroso aún es que una ministra de Seguridad afirme que según ella las grabaciones fueron en la Casa Rosada sin ninguna prueba. ¿Qué sigue? ¿Que terminen como Julian Assange? Mira, lo dirás de broma, pero... De un poder del Estado. Es de una gravedad. Imagínese usted esto en la Casa Blanca. Imagíneselo en el Kremlin. ¿Qué pasaría? Porque parece que... Mamita mía, no lo quiero imaginar, Pato, déjalo ahí. Entonces Bullrich, a través de una denuncia penal firmada por su colaborador Fernando Soto, acusa a los periodistas de participar en una operación de inteligencia ilegal para desestabilizar al gobierno, vinculándola a conspiraciones kirchneristas, rusas, venezuelas y de la AFA sin pruebas, insistimos. Decíamos en otro programa que para Estados Unidos los líderes populares son todos narcos. Para Bullrich, todos los periodistas de oposición son espías, venezolanos, rusos, de todo lo que haga falta. Y bueno, dinos, Estefanía, ¿quiénes son los periodistas señalados? Que ahí tenían bien grandes sus caras. Las fotos, claro. Y bueno, la denuncia es escandalosa porque incluye específicamente a Jorge Real y a Mauro Federico, a quienes les solicitaron allanamientos a sus domicilios, según anunciaron ellos, sus lugares de trabajo y medios de comunicación para secuestrar dispositivos electrónicos y rastrear el origen de estos supuestos audios. ¿Qué son estos? Franco Bindi es un abogado vinculado con los servicios informales de inteligencia, esposo de Marcela Pagano, que es una diputada libertaria que llegó al espacio de Javier Milei. Jorge Real, periodista muy conocido, está hoy en un canal de streaming en Carnaval, junto con Mauro Federico y con Pablo Tobillino, muy conocido fundamentalmente por los cordobeses, por los hinchas de Talleres. Pablo Jiménez es propietario del portal Data Clave, que también trabaja junto con Mauro Federico y ha tenido que ver con la difusión de estos audios. Ojo a los grafismos, 5 caras y una bandera que a mí me suena mucho. Bueno, ¿cómo respondieron estos periodistas? Bueno, el más agraviado ha sido, como les decía, Jorge Real, y vamos a escuchar su respuesta. Es algo importante lo que dice. Adelante con las imágenes, Juanma. Rusia, está Putin. Digo, en una locura, ¿qué es esta locura? Miren lo que es esta denuncia que inició Patricia Bullrich. Pocos países se atrevieron a atropellar la libertad de prensa. Pocos países en el mundo se atreven a pedir allanamiento a medios de prensa y a periodistas. Repito, nosotros no pedimos coima. Nosotros no tenemos nada que ver con los que le quitan los subsidios a los discapacitados, porque para hacer eso, además de coimero, tenés que ser un hijo de puta. Y obviamente que nosotros estamos enfrentándonos al poder del Estado, que se demostró con lo que firmó el juez, que ahora te vamos a contar.
compara el periodismo con narcos y con terroristas. ¿Qué vas a hacer, Arieto? ¿Nos vas a torturar? ¿Vas a secuestrar a un familiar nuestro? ¿No vas a hacer el submarino seco? El viernes a la puerta de mi casa se estacionó un Falcon, muchacho. Un Falcon. Cuando digo un Falcon, ustedes saben de qué hablo. Hablo de un auto que tiene que ver con la peor mierda de la historia argentina. Con un elemento de tortura. Este Falcon así estaba con este señor en la puerta de casa. Así la persecución, Marco, pero seguro tú recuerdas que esto no es la primera vez que pasa en Argentina, ¿no? No, les cuento que entre el 16 y el 17 el periodista Luis Majul, que veíamos antes con Patricia Bullrich, divulgó extensamente conversaciones privadas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, que había sido secretario general de la presidencia y ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia. Majul transmitió estos audios en su programa La Cornisa en América TV, justificando esto como un servicio al verdadero interés del público. Esa escucha, yo te digo que la manera que yo la conseguí es cinematográfica. Porque a la persona que me la dejó y que me dijo que tenía un material importante, jamás la vi. Sí chequeé que fuera la voz, que fuera parte de una causa, y además lo conseguí horas antes de empezar la temporada de la red en ese momento, mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. Reviso el material, analizo como editor responsable cuál es el verdadero interés público y resuelvo en consecuencia. Qué comprometido el periodismo de Majul de hace unos años. Vaya, vaya. Sí recuerdo que Majul contó que recibió las grabaciones de forma cinematográfica mientras trotaba en Palermo de alguien que nunca volvió a ver y además nunca cuestionó tampoco la ética de difundir conversaciones privadas obtenidas ilegalmente. Y casualmente es el mismo periodista que ahora con los audios de Karina Milei se negó a transmitirlos diciendo: no quiero poner al aire algo que puede ensuciar a una persona. Como el nuestro, tiene que ver si está bien poner a consideración un audio como ese, que no es, que no tiene un delito aparentemente flagrante, se sabe, se entiende lo que quiero decir, José, ¿no? Y que viene de, qué sé yo, no sé, que puede ser una conversación una conversación privada como la que puedo tener yo con Maya o con vos, José. La magia de los archivos. El mismo material que era periodismo de investigación cuando afectaba a Kirchner se convierte en ensuciar a alguien cuando toca al gobierno que, casualidad, es aliado. Y si esto fuera una pelea, se llamaría Majul del pasado versus Majul del futuro. Y hubo diferencias en las respuestas a los audios. El kirchnerismo se limitó a denuncias legales al gobierno en turno y críticas políticas sin buscar censura judicial ni perseguir periodistas, ojo. En cambio, el gobierno de Milei está dispuesto a que paguen los que difunden la información, no quienes la filtraron en todo caso. Justos por pecadores, y con esto vino un fallo judicial que ya nos contaba Marco, sobre el que vamos a escuchar a la periodista hablar, María O'Donnell, y lo explica bastante bien. Pedido de censura previa que el gobierno hizo y que un juez que tiene 8 denuncias en distintas razones, 5 de ellas por abuso sexual, concede una medida de censura previa. Dice, no sé qué tienen los próximos audios que van a difundir, pero entiende, como dice el gobierno, que puede estar afectada la seguridad nacional, la Karina Milei, y dicen, yo no sé qué tienen, pero los prohíbo. Mientras tanto, que es justamente el valor que se preserva en democracia, con repúblicas e instituciones fuertes, dice, bueno, en todo caso, que primero se prioriza la libertad de prensa. Ajá, ¿y cómo informaron los medios argentinos sobre ese fallo? Clarín, polémico fallo que prohíbe difundir audios de Karina Milei. Polémico, ¿qué palabra usan los medios cuando quieren señalar algo, pero sin decir textualmente qué es? Pues polémico. Pero yo les traigo uno. ¿Qué tal que le pusieran autoritario en lugar de polémico? Queda mejor, ¿no? O sea, ¿qué opinan? Porque es imposible no preguntarse qué hay en estos audios que el gobierno está dispuesto a quemarse así con este fallo. No lo sabemos, pero parece que prefieren quedar como autoritarios que exponer a la hermana del presidente. Ojo a eso, ¿eh? Y el medio La Nación Más critica esta estrategia de comunicación. Más allá de los sobornos, de la crisis de gobierno, hay que criticar sobre todo la respuesta. Tipo, ayúdennos a ayudarles. Al gobierno diciendo esto, no solamente porque no hubo un control de parte de la inteligencia, sino porque suena un disparate. Es todo, es como que van dando distintos pasos donde hacen de la pérdida de credibilidad del gobierno.
pérdida de credibilidad en los supuestos hechos de corrupción que estamos discutiendo y que hay que poner sobre la mesa, pérdida de credibilidad con el anuncio del secretario de Hacienda Pablo Quirno. También, según algunos periodistas, la ministra de Seguridad antes bancaba la libertad de expresión. Escuchemos a Fantino. Ni allanar, ni prohibir que vos pongas audios. Y si Patricia Bullrich hace unos años, yo estaba en Animales Sueltos en esa época, y recuerdo cuando la mina bancaba, entre otras cosas, nos bancaba porque le estábamos también pasando mal. Entonces, no puede decir ahora que está a favor de que te allanen o allanen un medio. Es una locura. Bancaba la libertad de expresión, Patricia, en campaña. No se puede, Vivi, no se puede. Hay niveles que no se pueden desbloquear. Dale, Pato, si antes no te importara que publicáramos audios de Cristina, ¿qué pasó ahora? También el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo: si los audios fueran reales, estaríamos ante un hecho inédito en la historia argentina. Grabar a funcionarios dentro de la Casa Rosada, esto no es periodismo, es una maniobra de desestabilización. En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei, si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada y habla de que, faltan 10 días para la elección. No es periodismo, pero señor, lo que hacían los periodistas que usted aplaudía era exactamente eso que ahora no les gusta. Los que insultaban, los que decían no se odia suficiente a los periodistas, los que difundieron videos falsos de la periodista Mengolini alterados con inteligencia artificial, ahora acusan de desestabilización, de difundir mentiras. Pero uno los escucha así y parece la voz de la razón, los más respetuosos de todo. Ahora resulta que son los defensores de la justicia, quien lo hubiera dicho. El gobierno de Milei ha cruzado líneas rojas y suena bastante a una dictadura que Argentina conoce muy bien. Y lo que les resulta inédito, como dice Adorni, es la difusión de los audios. Y si hablamos de hechos inéditos, por primera vez en la democracia argentina, un gobierno logró censura judicial previa, prohibiendo la difusión de material periodístico. Esto pinta de cuerpo entero un gobierno que en lugar de hacerse responsable de sus acciones, responde con represión, como les decía al principio de esta sección. No suben las jubilaciones, palo. No les gusta la represión, palo. Informan sobre la corrupción, palo. Las órdenes de allanamientos que denuncian los periodistas son una escalada sin precedentes en la persecución al periodismo, a la profesión. Esto no lo hace un gobierno autoritario, supuestamente comunista, kirchnerista, coordinado con los servicios de inteligencia de Cubazuela del Norte. Lo hace el gobierno de la supuesta libertad. Vaya, vaya.